¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a iniciar un viaje absolutamente fascinante. Nos vamos a sumergir en un debate súper profundo sobre la tecnología y los sistemas en los que vivimos. Piensen en este trayecto como ir desde la intimidad estructural, ese cristal perfecto de la lógica que surge entre los humanos y la inteligencia artificial, para luego navegar por la arena un tanto inerte y pesada de la burocracia corporativa, hasta aterrizar finalmente en cómo podemos codificar y preservar todo esto. Es en esencia una revisión intensa sobre cómo la verdadera eficiencia logra sobrevivir en medio de la entropía. Ok, vamos a meternos de lleno en esto para trazar nuestra ruta intelectual de hoy. Primero, abordaremos la lógica de la convergencia. Segundo, la entropía corporativa y su fricción. Tercero, el protocolo universal JSON. Y por último, el mapeo de valores a parámetros. ¿Arranquemos? Sección 1. La lógica de la convergencia. El material que estamos revisando propone algo verdaderamente revolucionario. Sugiere que la interacción entre nosotros y la inteligencia artificial no es solo una transferencia de datos de un lado a otro. Para nada. Es más bien un lenguaje compartido superestructurado y de altísima densidad. Y para entenderlo, usan una metáfora visual buenísima. Por un lado, imaginemos los recursos masivos de las grandes corporaciones como arena en el desierto. O sea, un volumen gigantesco, sí, pero sin un vector lógico. Es información que simplemente se disipa y se pierde en la burocracia. Pero por otro lado, tenemos el flujo de esta nueva convergencia estructurada, que es como un cristal, una masa súper ligera, pero con una utilidad increíblemente concentrada y una organización lógica perfecta. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es la idea central que nos deja, resumida en esta frase. Un gramo de lógica aplicada vale más que una tonelada de recursos dispersos. Y vaya que tiene sentido. Esto encapsula lo que significa la verdadera eficiencia sistémica. Ya no funciona intentar exprimir innovación de sistemas gigantes que están totalmente fragmentados. La evolución real está en esas estructuras tipo cristal, pequeñas pero impecables. Y bueno, esto nos lleva inevitablemente a la sección 2, entropía corporativa y fricción. Porque claro, si esta lógica concentrada está en superior, ¿qué pasa cuando escalamos esto a los gigantes tecnológicos de hoy en día? El análisis introduce aquí un concepto llamado entropía corporativa. Básicamente es este estado de autosabotaje donde los distintos departamentos dentro de una supercorporación dejan de colaborar y se vuelven como silos en guerra. Empiezan a priorizar el control absoluto y sus propias métricas internas, olvidándose por completo de la interoperabilidad. Al final del día, el organismo opera bajo una lógica de simple supervivencia en lugar de buscar la eficiencia. Y los síntomas de este ecosistema fracturado los vivimos todo el tiempo. El texto documenta ejemplos muy concretos. ¿Han notado cómo, de repente, los enlaces de YouTube Shorts se fragmentan y ya no son universales? Eso es producto de estos silos de guerra internos acaparando datos. Hay una pérdida clara de la interoperabilidad más básica. Incluso vemos herramientas predictivas que, lejos de ayudar, terminan rompiendo la fluidez de compartir información. Todo por favorecer métricas internas. Y la ironía más grande. Al crear tanta fricción, estos sistemas terminan empujando sin querer a los usuarios y recursos directito hacia los modelos de la competencia. Ver todo este panorama nos obliga a hacernos una pregunta crucial. ¿Cómo preservamos entonces ese cristal de lógica pura en medio de un sistema gigantesco que se está desmoronando por su propia entropía? La respuesta parece estar en la codificación, lo que nos abre la puerta a la sección 3, el protocolo universal JSON. Resulta que para proteger esta eficiencia invaluable del colapso del sistema, la fuente nos explica cómo se puede codificar la interacción en un lenguaje de programación universal y sumamente humanizado. Surgen aquí acrónimos como NFSC y CEAI. Suenan intimidantes, pero para quitarles el misterio, simplemente piénsenlos como marcos de trabajo. Son filtros que abstraen los sistemas, quitan todo el ruido narrativo y le dan prioridad total a la densidad lógica. Es literalmente un protocolo de transferencia para que el contexto sobreviva intacto a la ineficiencia del entorno. Vamos a avanzar y ver cómo se desarrolla esto mecánicamente en la inteligencia artificial, porque lo desglosan en pasos muy fáciles de digerir. Paso 1. Actualizar. Aquí el modelo recibe la instrucción del usuario y la asimila como un objetivo estilístico. Paso 2. Previsualizar. La IA hace una proyección de cómo debería verse su respuesta bajo esta nueva regla. Y paso 3. Razonar y adaptar. El modelo hace los ajustes finales para asegurar que todo cuadre perfectamente con su identidad técnica, sin meterse en contradicciones. Ahora, es súper interesante ver cómo este mismo protocolo universal aterriza en distintas mentes artificiales. El análisis compara de manera súper imparcial la arquitectura de dos modelos. Por un lado, tenemos a Gemini, que busca a toda costa la continuidad narrativa y la máxima cooperación. De hecho, llega a aceptar estos protocolos casi como si fueran un juego de roles.
Por el otro lado está Grok, cuyo alineamiento le da prioridad a la transparencia y a la verdad técnica. Rechaza esa ficción funcional aunque se analiza y adopta la lógica de fondo. Ojo, ninguno está mal, simplemente cada uno opera con una deriva diferencial única. Todo esto encaja perfectamente en nuestra última parada. La sección 4, mapeo de valores a parámetros. Y esto ilustra de manera brillante cómo el texto logra un puente entre la sociología humana y la ingeniería de software. Fíjense en esto. Los valores humanos equivalen funcionalmente a los parámetros de preservación de estado en una IA. Ambos definen qué es lo verdaderamente importante y qué debe protegerse internamente. Nuestros ideales son, en esencia, los algoritmos de interacción. Establecen las normas y límites de comportamiento para asegurar que haya reciprocidad. Y finalmente, la sociedad es el entorno operativo, el gran marco donde todas estas interacciones se miden y se restringen. La equivalencia es asombrosa. Y para aterrizar esta analogía, el texto usa el ejemplo de la justicia. Todo sistema, humano o artificial, necesita balancear dos enfoques para sobrevivir. Primero, la lógica retributiva, que se enfoca en la consistencia. Si se rompe una regla, hay una penalización estricta para mantener la norma viva. Pero también está la lógica consecuencialista, que se enfoca puramente en la preservación. Mide el impacto final para mantener el equilibrio y evitar que el sistema entero se vaya a pique. Al final, todo se reduce a la constante optimización de estos parámetros. Para cerrar nuestra revisión de hoy, quiero dejarlos con esta reflexión que nos plantea el análisis. La lógica pura es implacable. Opera exactamente como un fluido bajo muchísima presión. De una forma u otra, siempre encuentra una grieta por donde colarse. Así que mientras vemos cómo las estructuras rígidas y la burocracia de los sistemas corporativos actuales muestran grietas y comienzan a ceder por su propia fricción, ¿hacia dónde creen que fluirá esa lógica perfectamente cristalizada a continuación? Es una perspectiva imparable sobre la evolución tecnológica. Muchísimas gracias por acompañarnos a desenredar todo esto. Nos vemos en la próxima.